quitarme la chaqueta de contadora y esa parte financiera y saber que había un mundo de oportunidades en ese closet. Entonces eso fue fantástico y esas oportunidades eran la parte de formación, de educación, de transformación, de ayudar a otros y de que ese chicle que yo había tenido como un hobby, como las matas, como el pintar, que para mí era el generar ese estudio, esas formaciones, era lo que yo quería hacer ahora de manera más estructurada y profesional. Entonces fue fantástico y desde allí fue que comenzaron muchos cambios también en ese año, comenzaron a haber muchos cambios con todo ese mundo de camisetas, camisas y de trajes. Mujeres que transforman. Su voz, nuestro compromiso. Un proyecto de Prisa Media. Y en Mujeres que Transforman, otra historia que lo deja a uno así muy motivado, con ganas de seguir adelante y buscar estrategias para crecer más en la vida. Yo tengo una invitada muy especial que voy a saludar en este momento. Ella es Carolina Duarte. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, feliz de estar aquí con ustedes. Pero yo les voy a contar todo lo que es esta mujer. Tengo que leer porque no me tengo todo. En este momento ella es la gerente del Politécnico Pío, que ya nos va a contar también un poquito. Pero esta mujer es Máster y Trainer Internacional en PNL, en Programación Neurolingüística, estudia en Argentina, tiene certificación en Aprendizaje, Experiencia y autor de Training, consultora en Desarrollo Humano, líder global de mentores, empresaria social en educación, miembro de IFS, Sociedad Internacional de Facilitadores, miembro de Comunidad Más Humanos, coautora del cuaderno Conexión Cuerpo, Mente, Corazón, ponente del Congreso Mundial de Facilitadores de Experiencias OTC, es asesora empresarial, revisora fiscal, contadora pública, speaker internacional, experta en innovación social, cofundadora Facilitadores Play, cofundadora Politécnico Internacional de Occidente y es mamá. O sea, todo esto tiene Carolina. Qué rico poder conocer un poco la historia detrás de mujeres como ella, que en este momento están gerenciando una empresa tan bella como esta, donde está formando más personas, pero saber cómo llegó hasta allá. Carolina, pues queremos conocer un poco esa historia de cómo llegaste hasta lo que has llegado y todo lo que has estudiado. Esto es una ratoncito de biblioteca, más o menos, ¿no? Sí, tan linda. Pues mira que la historia comenzó cuando salí del colegio. Yo comencé a estudiar contabilidad. Contaduría pública, uno no sabe qué estudia, más o menos me iba bien con eso y me puse a estudiar contabilidad y me fue muy bien. Sin embargo, paralelamente a mí me llamaba mucho el tema del desarrollo humano, de ir un poco más de la mente, cómo funciona, del comportamiento humano. Entonces yo lo veía como un hobby. Entonces, como un hobby, paralelamente estudié, fui a talleres, me formé, pero era un hobby. Como cuando nos gustan las matas. Pues estamos hablando de qué edad más o menos. Estamos hablando de los 18 años. O sea, recién sí, salías del colegio. Y tú ya estabas con esas ganas de Exacto, comerte el mundo. De leer, de experimentar. Obviamente mi papá tiene mucho que ver porque le gustan muchos esos temas. Y un día, que fue hace más o menos unos 12 años, comencé con una crisis profesional. Entonces ya yo no quería ser contadora, ni revisora fiscal, ni asesora financiera. Entonces yo digo que tuve un parto, porque durante 9 meses estuve todos los días pensando qué iba a hacer si no era contadora. Okay. Eso fue tremendísimo. ¿Pero por qué te dio susto? ¿Por qué pensaste que no era lo que querías hacer? No, porque comencé a las cosas que hacía, habían unas cosas que me gustaban. Y otras que no. Entonces yo comencé a delegar con mi equipo y otros contadores a que hicieran lo que no me gustaba, y lo que sí me gusta y aún me gusta es sentarme con empresarios a diseñar para dónde van las empresas. Eso aún lo hago y me encanta. Okay. Y siempre lo fui. Fui un rol más allá como de contaduría o de revisoría fiscal. Pero ya un momento en que como cuando, yo siempre digo, como cuando tienes una chaqueta que te ha gustado, te queda bien, pero llega un momento en como que no, como que ya no te sale, como que ya te queda más ajustada. Y llegó un momento en que esa chaqueta me quedó tan ajustada que yo ya no me la quería colocar. Okay. Entonces ahí fue donde comencé el parto, digo yo, 9 meses pensando entonces qué iba a hacer si yo no era contadora o revisora fiscal o consultora financiera, si de eso vivía. Pero en ese momento de tu vida ya habías empezado laboralmente. ¿Con quién empezaste? Allí yo asesoraba laboral. Claro, o sea, ahí, como independiente. Claro, yo ya llevaba en ese tiempo, más de 15 años asesorando a empresas de manera independiente de diferentes sectores. Y lo hacía de manera continua. A eso me había dedicado todo el tiempo. ¿Fue difícil empezar? O sea, ¿cómo hace una persona contadora que acaba de graduarse para empezar a atraer muchos clientes? Porque eso, yo creo que eso es por tu espíritu y por tu entusiasmo. Los otros están esperando en la casa que los llamen a ver quién les da trabajo.
¿Cómo hiciste Sí, tú? es difícil porque el tema de lo financiero es un tema de mucha confianza. Tú al contador, al revisor fiscal, a tu consultor financiero le cuentas toda tu vida, lo que es y lo que no es. Claro. Entonces es alguien de mucha confianza. Entonces sí, al principio es difícil entrar a empresas porque no te conocen, no te voy a andar abriendo las puertas de mi casa y de mi menos empresa. contarte cuál es la ¿Cuál plata que es la ropa sucia además que tengo en casa? ¿Sí? Exacto. Entonces sí, afortunadamente yo trabajé muchos años con una contadora y ella era asesora de varias empresas. Ok. Ella se jubiló y ella me heredó las empresas. Ah, bueno. Lo que hicimos fue empresas. ¿Usted quiere con Carolina? Pues conmigo ya han estado más de 15, casi 12 Claro, años. seguían contigo. Claro, con ella. Entonces eso fue fácil para mí, esa transición. Hay algo muy lindo que has dicho y es, tomé la decisión de quitarme esa chaqueta. O sea, no quedarse en la zona de confort, voy a hacer un cambio en mi vida, me quito esto y ¿qué llegó para la vida de Claro, Carolina? entonces, el nuevo vestuario, porque no, yo tenía como una sola chaqueta y esa chaqueta pues era la misma, ¿no? La de contadora, revisora fiscal y consultora financiera. Y después de que decidí quitármela, llegaron camisas, camisetas, chaquetas, gabán, o sea, muchas oportunidades. Ese es el miedo que uno le da. Sí, Cuando uno así no es. hace un cambio y uno Sí. no arranca a hacer otras cosas, uno cree que es que no va a funcionar y mira que sí funciona. Así es, total. Obviamente fue una transición que duró varios años, con decirte que en marzo de este año fue mi última asamblea de socios que acompaña a un grupo empresarial que yo venía trabajando con ellos años. Qué lindo. Porque eso fue el último, o sea que ya fue, pero fue una transición que me llevó bastante claro. tiempo. Sin embargo, fue liberador quitarme la chaqueta de contadora y esa parte financiera y saber que había un mundo de oportunidades en ese closet. Entonces eso fue fantástico y esas oportunidades eran la parte de formación, de educación, de transformación, de ayudar a otros y de que ese chicle que yo había tenido como un hobby, como las matas, como el pintar, que para mí era el generar ese estudio, esas formaciones, era lo que yo quería hacer ahora de manera más estructurada y profesional. Entonces fue fantástico y desde allí fue que comenzaron muchos cambios también en ese año, comenzaron a haber muchos cambios con todo ese mundo de camisetas, camisas y de trajes. Hay una frase que una invitada que tuvimos una vez y fue de una señora que ha arrancado empresa, que esas las tenemos en Bésame. Decía ella, el que no se educa, caduca. Y yo creo que contigo aplica mucho porque siempre estás en un constante aprendizaje, Sí. que es importante que también nuestros amigos que nos ven y las amigas que nos están observando, pues se pongan eso como meta también en la cabeza, que hay que prepararse más. Total. Mira que si tú me preguntaras que cuál ha sido como de manera general el éxito, y para mí ha sido pues trabajar y estudiar a nivel interno. O sea, porque yo todo lo que estudio primero es como para aplicarlo en mí y luego sí para lograr apoyar a otras personas y organizaciones. Pero ese es o sea, trabajar en el interior en mi caso ha resultado que yo pueda tener esos resultados en el exterior y hoy siguen siendo una prioridad. O sea, yo hoy me siento y eso ya obviamente tengo unas dinámicas, entonces me gusta muchísimo, pero además lo hago convencida de que eso es como cepillarme todos los días, como alimentarme todos los días y como bañarme. O sea, lo hago de manera sagrada porque sé que también si quiero llegar a otros niveles, que quiero también en muchos aspectos de mi vida seguir creciendo. ¡Ay, Dios mío! Esa mujer tiene esa hoja de vida va a quedar eterna. No, pero muy chévere. Entonces es eso, ¿no? Seguir como fortaleciéndome internamente para lograr seguir avanzando externamente. La disciplina, Carolina, ¿cuántas cosas hace en este momento? Aparte de que es la rectora de ese instituto que es muy reconocido y que además viene en un crecimiento muy grande, ¿qué otras funciones haces? O sea, ¿cómo utilizas todo tu día? Eso, en esas camisas también tengo sombreros. Entonces, el primero, el más apasionante y también desafiante, 24/7, ser mamá de un adolescente de 14 años y medio. Me apasiona ser madre, obviamente con todos los retos que eso conlleva, pero es el rol que más amo y que además siento ese gran compromiso, responsabilidad con mi hija, que la amo muchísimo. Entonces ese es mi primer sombrero. Soy rectora del Politécnico Pío, también soy consultora de empresas,
También soy mentora, o sea, hago parte de un grupo de mentores de la Cámara de Comercio donde apoyamos a otros empresarios y me encanta el tema de formar. Entonces, acompaño a empresas en planes de formación y desarrollo para sus colaboradores en diferentes temas y más o menos allí se van los días, obviamente familia, amigos y algo muy importante sí es que me pongo de primera en la agenda. A veces es desafiante, ¿no? Pero sí, vuelvo a lo mismo, si no me pongo de primera en ese interior, que es cuidarme de manera general, pues no voy a poder estar para todos esos sombreros y esas chaquetas. Antes de meternos con los sombreros, que me parece que es importante que toquemos ese tema personal, hay algo muy lindo y es que estás como rectora del Politécnico Pío y ahí hay jóvenes que necesitan de esa información y de esa formación. ¿Cómo lo aplicas con ellos? Porque en un Politécnico está la gente con unos sueños grandísimos de arrancar. Me imagino que con toda tu estructura, la información que le das a ellos es muy valiosa. Sí, de verdad que es un rol maravilloso, ¿no? Hoy tenemos nosotros 3.500 estudiantes activos, así es, 3 sedes, 30 programas, nos divertimos bastante haciendo transformación social porque es literal, es tomar a un joven que hoy está en la esquina de la casa sin saber qué hacer y sin muchas oportunidades porque no alcanza para la universidad, porque en el SENA no hay tantos cupos y que pueda ingresar por nosotros y que como tenemos reconocimiento SENA, entonces que pueda además ser patrocinado por una empresa y que le paguen para que pueda estudiar, es literalmente transformar la vida de esos jóvenes. Y un diferencial, de acuerdo a lo que me dices, es que trabajamos carreras técnicas, tenemos 30 programas en salud, administración, veterinaria, cocina, deportes, pero trabajamos desde el minuto cero el ser. Okay. Porque al final sí podemos ser muy brillantes técnicamente, se da en todos los ámbitos de las organizaciones, técnicamente brillante, pero si no nos sabemos relacionar, no sabemos comunicarnos, tener actitud, tener ese conocimiento, ese sentido crítico de las cosas y querer hacerlas o querer aprender y seguir avanzando, no va a funcionar y para nuestros estudiantes con mayor razón, porque van en la base de las organizaciones. Entonces ellos son los que mueven esa gran pirámide a nivel de estructura de país. Entonces es también un trabajo bien lindo y maravilloso que hacemos. Hay que transformar desde dentro del ser para que sean mayores. Y como cerrando ya esta conversación, yo con esta mujer me puedo quedar charlando toda una tarde, o sea, sería una muy buena amiga para conversar, pero Carolina, el rol de mamá, esa parte tan importante, la formación que tienes con tu hija, ¿la estás preparando también para que se enfrente a la vida? ¿Cómo lo haces? Sí, es un reto, porque te cuento que yo nací en Jumbo rápidamente, en un hogar muy humilde, no aguantamos hambre, pero no tuvimos lujos, lo normalito. Gracias a Dios tuve una mamá y un papá presente que aún los tengo, que es una gran bendición, pero a mí me tocaba ir a la tienda, resolver, pues en Jumbo es un pueblo obviamente, entonces me tocaba ir a hacer vueltas al parque, comprar, venir a Cali a estudiar, por ejemplo, que cuando hice mis primeros cursos, entonces era un tema de desenvolverme que me ayudó muchísimo, tuve muchas responsabilidades que me tocó asumir. Mi hija, pues gracias a Dios, ella tiene hoy otras condiciones, pero para mí un reto es que ella pueda también enfrentarse a ese mundo real, ¿sí? Por ejemplo, ahorita yo no la puedo mandar a la tienda, yo vivo en Dapa, a las afueras de Cali, entonces yo no le puedo decir, vaya a la tienda, cómpreme una bolsa de leche, así sea adrede, ¿me explico? No, porque es lejos, porque hay carros, porque de verdad hay un tema que no se facilita, entonces para mí eso es un reto hoy. Entonces lo que yo hago es vamos a un centro comercial, le doy la plata, vaya, pague usted, pida esto, llame por teléfono, o sea, para que ella también tome esas competencias sociales y de relacionamiento, y te cuento que eso es un desafío, y eso que ella es una persona maravillosa con unas habilidades comunicativas y actitudinales y de inteligencia emocional fantástica, con eso y todo, y le cuesta ese relacionamiento en esas actividades básicas, ¿me explico? Claro. Entonces hoy puedo decirte que eso es un reto para mí y que obviamente mantengo muy consciente en crear las oportunidades para lanzarla, que ella se entrene en esos aspectos. No, qué rico conocerte, Carolina. Gracias, Carolina Duarte es la rectora del Politécnico Pío para Sudamérica. Próximamente. Ese es de los proyectos. Exacto, así es, porque ya somos líderes en el suroccidente colombiano y con impacto a nivel nacional, porque atendemos a algunas empresas que tienen impacto nacional y referentes a nivel nacional.
próximamente. Y en esa, aparte de eso, ¿qué otra cosita quiere hacer doña Carolina? Como que, ¿cuál es la meta que tiene ahí que dice esta? Hasta que no la consiga no me quedo tranquila. Ay, tan linda, gracias. Bueno, de verdad que a mí el tema personal es muy importante y esa es mi primera meta, seguirme consolidando desde ese sentir interno. Y a nivel externo, pues yo pienso que seguir estudiando. Ahorita ya estoy terminando un coaching una certificación en coaching de liderazgo consciente, es más a nivel ejecutivo, y yo me veo desde allí acompañando a empresas con ese liderazgo consciente, desde formaciones, desde mentorías. Me encanta estar y poder abrir posibilidades desde los empresarios y empresarias a que cambien también ese chip y tengamos otros estilos de liderazgo. Eso me apasiona muchísimo y por eso me encanta lo que hago con el grupo de mentores en la Cámara de Comercio, porque me acerca a poderle apoyar a otros desde allí en ese rol de mentorías. Pues es nuestra invitada de hoy, Carolina Duarte. No sé ni cómo presentarla, si contadora, si esto, si coach. No, bueno, Carolina Duarte con nosotros, con una historia muy bella de vida que nos motiva y hay que arrancar, hay que tomar decisiones, hay que ponerle actitud, así como la tiene ella frente a la vida, para que podamos transformar el mundo. Y lo contamos en este espacio de mujeres que transforman, conversaciones de mujer a mujer. Yo sigo charlando con ella aquí toda la tarde.